El siglo XVIII es determinante para fijar diferentes cuestiones que tienen que ver con la forma de percepción y la manera de acercarse al arte. Así que tenemos un montón de palabras que tratan de definirse de forma precisa en esta época y nos hablan, por ejemplo, del juicio, la sensibilidad, las bellas artes, el placer, el dolor o el gusto, que es el tema al que vamos a dedicar el vídeo de hoy. Bien, entonces, ¿qué significa la palabra gusto? Pues debemos decir que no es un término totalmente preciso. Lo que entendemos por gusto no es una idea simple, ni tampoco algo que sea preciso y acotado en la mente de la mayoría de los hombres. Es más, se trata de una definición que se presta a confusión y que está cargada de incertidumbre. Podríamos hacer una distinción entre dos tipos de gusto. Por un lado, el gusto natural y por otro, el gusto adquirido. Parece claro que sería posible establecer esta diferencia. Habría una serie de cosas que de manera natural resultan agradables y placenteras, así como hay otras que nos resultan desagradables a todos de manera común. Burke dice que cuando hablamos de algún tipo de gusto, bien sea peculiar o adquirido, estaría bien conocer los hábitos, prejuicios y debilidades de ese hombre en particular, para después extraer nuestras propias conclusiones. La imaginación juega un papel importante, porque además del placer o el dolor que puede surgir cuando observamos un objeto natural, hay un placer que vendría por la semejanza que la imitación tiene con el original. En ese momento, parece que la imaginación actúa de forma natural, en un movimiento que sería uniforme en todos los hombres, es decir, cuya percepción sería la misma para todos, ya que se trata de principios que se encuentran en la naturaleza y que no son derivados de ningún hábito o de ningún interés particular. Burke dice que cuando dos objetos distintos se parecen, esto nos impacta, atrae nuestra atención y nos complace. Quizás podríamos aplicarlo a un arte imitativo, ¿no? Donde el pintor ha hecho una reproducción lo más cercana posible al original, un original que le ha servido como modelo. Ese modelo ya estaba en la mente del observador antes de plantarse delante de la obra que lo imita. La mente humana, dice Burke, experimenta una mayor satisfacción y disposición en rastrear semejanzas que en encontrar diferencias. Así pues, al descubrir semejanzas, producimos nuevas imágenes, unimos, creamos, ampliamos nuestro repertorio. Sin embargo, al hacer distinciones, no alimentamos nuestra imaginación en absoluto. La tarea misma se vuelve más severa y fastidiosa, y el placer que obtenemos es de naturaleza negativa e indirecta. Habría una cosa igual para todos los hombres, sin distinción, y es el placer que se genera cuando se observa la semejanza. Un placer que halaga la imaginación, siempre que su conocimiento sea capaz de establecer los rasgos comunes entre las cosas representadas o comparadas. Este conocimiento sobre esas cosas y objetos se adquiere de dos maneras. Primero, con la experiencia y después con las observaciones. No depende de la fuerza o debilidad de algo natural que ya viene dado. La diferencia de conocimiento en este caso viene determinada por la diferencia de gusto. Es decir, da impresión de que a mayor conocimiento habría una mayor diferencia en el gusto. En conjunto, pienso que lo que se llama gusto, nos dice Burke, en su acepción más general no es una simple idea, sino que se compone de una percepción de los placeres primarios de los sentidos, los placeres secundarios de la imaginación y las conclusiones de la facultad de razonar sobre las diversas relaciones de los anteriores y también sobre las pasiones, costumbres y acciones humanas. Según creo, dice Burke, la entera base del gusto es la misma para todos y por lo tanto hay un fundamento suficiente sobre el que emitir un juicio definitivo en esta materia.
Sensibilidad y juicio serían dos palabras que componen lo que comúnmente se llama gusto y que varían tremendamente de una persona a otra. Si hay una falta de sensibilidad, eso deriva en una falta de gusto. Por su parte, una debilidad en el juicio constituye un gusto malo o equivocado. La causa de un gusto equivocado está en un defecto del juicio y puede surgir por una debilidad natural del entendimiento o de la falta de un ejercicio apropiado y bien dirigido, que es lo único que puede fortalecerlo y prepararlo. Aparte de que la ignorancia, la desatención, el prejuicio, la imprudencia, la liviandad, la obstinación y, en suma, todas aquellas pasiones y todos aquellos vicios que pervierten el juicio en otros aspectos lo perjudican, y no menos en este su dominio más refinado y elegante. Si lo decimos de forma resumida, podríamos decir que el gusto refinado, se puede educar. Y eso nos ayudará a emitir juicios más certeros, sobre todo en aquel tipo de gusto que nada tiene que ver con el planteamiento natural, sino con el adquirido. Un gusto elegante, ¿no? Un gusto, decimos, refinado, un gusto capaz de disfrutar con aquellas cosas que no generan placer por el instinto o una primaria reacción sensorial. Por ello, el acertado juicio en las artes, la distinción entre una buena o mala obra de arte depende del gusto, pero también de la sensibilidad. Porque, como dice Burke, si la mente no cede ante los placeres de la imaginación, jamás se aplicará de una manera suficiente a las obras de esta especie y de esta manera podrá adquirir un conocimiento competente acerca de las mismas. Bueno, pues este es nuestro vídeo de hoy. Yo, como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, pues ya sabes que puedes dejar un like. También sabes que puedes colaborar con este canal de diferentes formas, ¿no? Haciéndote miembro, dejando un super thanks o comprando alguno de los libros que tenemos publicados, como el último, que habla sobre el tema de hoy, es decir, las categorías estéticas. Muy bien, pues poco más. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.